Hola, este es el vídeo 2 del tema 6 de análisis numérico matricial 2 del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a estudiar el método iterativo de relajación para resolver sistemas de ecuaciones y vamos a ver cómo se aplican estos métodos iterativos a lo que se denominan matrices escasas, que son matrices donde la gran mayoría de los elementos de la matriz son cero. El método de relajación, en el método de relajación se combina la solución propuesta por Gauss-Seidel, que lo vimos en la sección anterior, con la solución de la etapa anterior de la solución. Eso significa que, por un lado, tenemos aquí, al despejar la diagonal, tenemos aquí pues lo que nos iría dando Gauss-Seidel, y por otro lado tenemos aquí lo que sería la solución en la etapa anterior. Entonces lo que hacemos es combinar ambas soluciones a través de un parámetro que es W, que es lo que se denomina el parámetro de relajación, ¿no? Entonces fíjense que aquí lo que estamos haciendo es un promediado pesado entre este valor y este valor, y el peso de ese promediado nos lo da el parámetro W, ¿no? Entonces de lo que se trata es de elegir un W donde esta combinación pues haga que el método converja más rápido que, por ejemplo, el método de Gauss-Seidel, ¿no? En el caso particular del ejemplo que estamos viendo, si por ejemplo elegimos omega igual a 1.17, pues las iteraciones serían iguales que las de Gauss-Seidel, es decir, se va actualizando siempre con la última versión, pero utilizamos también esto del parámetro de relajación para combinar ambas soluciones, ¿no? Entonces, si partimos de la solución 0,00 y ponemos como parámetro de relajación 1.17, esa sería la primera iteración. Esta sería la segunda iteración, que como vemos, esto debería converger hacia 1 con las iteraciones, y de hecho ya la Z2 en la segunda iteración ya sale bastante cerca de 1. Entonces, el método funciona igual al anterior módulo la inclusión de este parámetro de relajación. Entonces despejamos de cada ecuación la parte que no es diagonal, despejamos la diagonal y combinamos con el factor omega pues la solución que me propone Gauss-Seidel con la solución en la etapa anterior, que sería el U0n-1, ¿no? De tal manera que la combinación de esas dos soluciones viene dada por el factor W, ¿no? Entonces, este método en teoría es más rápido que el método de Gauss-Seidel, pero el problema importante es la elección del parámetro de relajación, porque no hay una fórmula sencilla que me permita dar una matriz cualquiera elegir el parámetro de relajación óptimo, ¿no? Entonces normalmente el parámetro de relajación está en el rango 1,2, pero como digo, obtener su valor óptimo no es una tarea sencilla. Como vamos a ver, estos métodos iterativos que estamos viendo están especialmente diseñadas para las matrices escasas. Las matrices escasas son aquellas matrices que tienen casi todos los elementos de la matriz son cero y hay muy pocos elementos no nulos. Entonces, estas matrices escasas aparecen en muchos problemas de la vida real, por ejemplo, en la simulación del clima o en el cálculo de estructuras, donde tenemos matrices gigantescas de millones de dimensión de millones de elementos, pero que la gran mayoría de esos elementos son cero. Entonces, para aprovechar que hay todos estos elementos nulos de la matriz, lo que se hace es utilizar un almacenamiento especial, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos esta matriz de aquí, que tiene
105, 320 y 006 como elementos, pues vamos a guardar solamente los elementos no nulos, con lo cual lo que no guardemos se supone que va a ser 0. Entonces esos elementos no nulos lo vamos a guardar como un array de vectores, de tal manera que lo que vamos a tener es un array A de IJ, donde se van a ir guardando los elementos de la matriz no nulos. Pero al mismo tiempo también tengo que guardar un array de índices que voy a llamar J mayúscula, donde voy a ir guardando las posiciones de los elementos no nulos en la matriz, ¿no? De manera que para esta matriz en concreto tendríamos que la almacenaríamos de la siguiente forma. Entonces, tendríamos un primer vector con los elementos 1 y 5, que son los elementos no nulos de la primera fila, un segundo vector con los elementos 2, 3, que son los elementos no nulos de la segunda fila, pero además, como nosotros vamos a poder ordenar como queramos los elementos dentro de cada fila, lo vamos a ordenar de tal manera que el primer elemento corresponda a la diagonal. Entonces, como aquí tenemos que el 2 está en la diagonal, pues ponemos primero el 2 y después el 3. Y la tercera fila, que solamente tiene un elemento no nulo, pues se guarda con un vector que solamente tendrá un elemento, que será 6. De la misma manera, los vectores de índices van a ser el 0 y el 2 para la primera fila, que indica que los elementos donde están el 0 donde está el 1 y el 2 donde está el 5. Para la segunda guardaremos 1 y 0, que indica que la posición 1 corresponde al 2 y la posición y el valor 3 corresponde a la posición 0. Y por último, para 6 elegiremos 2, que sería el último elemento de la última fila, ¿no? Bien, entonces lo que cambia fundamentalmente es la manera en que nosotros recorremos la matriz, ¿no? Porque en una matriz normal nosotros vamos recorriendo los elementos haciendo A de J con J desde 0 hasta la dimensión del sistema. Sin embargo, aquí vamos a ir recorriendo los elementos como A de I, J de IJ. Esto me da el índice de la posición del elemento dentro de la matriz. Y además, pues vamos a ir recorriendo no desde 0 hasta la dimensión del sistema, sino desde 0 hasta la dimensión del vector J, que me indica cuántos elementos no nulos hay en esa fila. Entonces, a nivel de programación, pues resulta que ahora la matriz A no se va a almacenar como un array bidimensional, sino se va a almacenar como un array de arrays unidimensionales, porque en principio cada una de las filas va a tener un número distinto de 0, por lo tanto va a tener un tamaño distinto. Y de la misma manera, pues guardamos también los índices, que va a tener exactamente la misma dimensión que la matriz A. Entonces, por ejemplo, un código como multiplicar una matriz por un vector, que lo que va haciendo es recorrer para cada fila los elementos de la fila e irlos multiplicando por el vector, y sumándolos, pues en este caso quedaría de la siguiente manera. Vamos recorriendo las filas de la matriz, inicializamos a 0 el resultado de la multiplicación, y ahora vamos recorriendo todos los elementos de la fila, que corresponde a recorrer todos los elementos de J de I, que me va indicando los elementos de la fila no nulos. Y la operación que hago es añadir a U sub I A de J por B de J. Lo que cambia es que el B, ahora para coger el B correcto, tengo que utilizar el índice de la posición que corresponde al J, que sería el J de I de J, ¿no? Entonces, esto es lo que cambia fundamentalmente a la hora de hacer operaciones. Hay que tener en cuenta que si la matriz A tiene muchos elementos nulos,
esto va a ser muchísimo más rápido porque me ahorro pues el gestionar todos los ceros cuando estoy haciendo la multiplicación de una matriz por un vector. Bien, entonces los métodos iterativos están especialmente adaptados al uso de matrices escasas. Por ejemplo, en el caso del método de relajación que hemos visto en esta sección, pues de manera general, para calcular la actualización de la posición del vector solución en I, pues se va recorriendo toda la matriz por filas, se va multiplicando A de IJ por U de IJ, salvo la diagonal, es decir, para J distinto de I, lo dividimos por el elemento diagonal y luego se lo sumamos a esto que está aquí, ¿no? Hacer esta operación con matrices escasas es mucho más rápido porque no vamos a ahorrar el pasar por todos los elementos nulos de la matriz, ¿no? Entonces, esta operación con matrices escasas sería, vamos recorriendo los elementos no nulos y hacemos A de IJ por U, pero posicionado en la posición que corresponde al elemento no nulo, que sería el J de IJ, ¿no? Y por último, como hemos puesto que el elemento diagonal va a ser el primero que pongamos, entonces dividimos por A de I0 directamente, que va a ser el elemento diagonal. Y aquí fíjense que no hemos empezado en 0, sino en 1, que lo que nos hace es directamente dejar la diagonal fuera. De tal manera que esta operación es muchísimo más rápida que hacerlo, pues, si utilizásemos la matriz completa. Entonces, como observamos, digamos que el uso de estos métodos iterativos para resolver sistemas se adapta muy bien a las matrices escasas, puesto que la conversión es trivial y además es mucho más rápida, pero el explotar que las matrices son escasas con los métodos directos que hemos visto en el pasado, como el método de Gauss, es mucho más difícil o casi imposible, porque el método de Gauss, aunque salga de una matriz escasa, hace toda una serie de operaciones para buscar una matriz triangular equivalente, y todas esas operaciones van combinando filas, y eso va produciendo que elementos que antes eran cero pasan a ser distintos de cero después de ir combinando las filas. Con lo cual eso dificulta mucho la gestión de las matrices escasas utilizando métodos directos, ¿no? Entonces, cosas importantes que hemos visto en este vídeo, que el método de relajación es en principio más rápido, pero tiene el problema práctico importante que hay que elegir el parámetro de la relajación y que muchas veces no es sencillo. Las matrices escasas son aquellas que la gran mayoría de sus elementos son ceros, que estas matrices escasas aparecen en muchos problemas de física y ingeniería, dando lugar a sistemas con millones de incógnitas, como el modelo del clima o cálculo de estructuras, que para explotar el hecho de que las matrices sean escasas, pues se almacenan de forma especial, guardando solo los elementos no nulos y su posición, que los métodos directos no se adaptan bien a resolver sistemas con matrices escasas, por lo que hemos dicho, y sin embargo los métodos iterativos sí se adaptan bien, puesto que el tipo de operaciones que se hacen son muy sencillas y pueden explotar con facilidad el hecho del almacenamiento escaso.